Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio, en esta oportunidad el formato express, siempre con noticias de último momento. Resulta ser que hace unos días salió una noticia bien interesante en el campo de la arqueología y queríamos traérselas, contárselas y debatir algunos minutos como hacemos en este formato para que ustedes luego puedan ingresar y en cualquier caso documentarse si es que es de vuestro interés y conocimiento. Nuevamente, de manera remota, se encuentra Jeremías. Buenas noches, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Bueno, buenas noches a todos los seguidores de Juicio al Misterio. Bien. Esta noche vamos a hablar de una nota que se publicó hace algunos días en el diario, en el portal electrónico del diario El Español, pero que en realidad recoge una nota de una de las revistas científicas más conocidas y prestigiosas del mundo, que es la archiconocida revista Science. Así que este estudio, esta consideración arqueológica goza, obviamente, de los más altos estándares de seguridad y de probidad. Resulta ser que ahí en la península ibérica, más precisamente hace algunos días, José María Bermúdez Castro, Eduardo Carbonell y el resto de su equipo encontraron un diente un diente de leche de un niño que fue datado por radiocarbono en la nada despreciable suma de 1,4 millones de años. Este hallazgo, ya de por sí muy impresionante, cada vez que hablamos de antepasados nuestros y manejamos esta cantidad de años tan impresionantes, cuando el promedio de vida humano es de aproximadamente 80, siempre nos causan un poderoso asombro. Lo cierto es que estos arqueólogos se toparon con un pequeño problema. Parece ser que hubo un evento climático en la península ibérica que, bueno, daría cuenta, según nos cuenta esta información, que en cierto momento, hace aproximadamente 900.000 años, se produjo un evento climático similar a una glaciación. De hecho, los estudios científicos muestran que en la costa de Portugal la temperatura habría bajado en promedio unos 6 grados centígrados. Este evento glaciar, de acuerdo a la hipótesis que se venía manejando en la ciencia, de acuerdo nos cuenta, insisto, esta información periodística, habría sostenido que los seres humanos continuaron viviendo en la península ibérica, en esa parte de Europa, siguieron evolucionando y que se adaptaron al medio que los rodeaba, casi como si se tratara de sostener la teoría de la evolución de Darwin, la selección del más apto. Estos humanos, eh, ya Homo sapiens, ya había dejado de existir el Neanderthalensis, habrían estado en condiciones de soportar esas inclemencias climáticas, incluso glaciares, y siguieron adelante. Pero ¿con qué se toparon? Bueno, nuestros científicos al hacer este estudio, que ese ser humano anterior, ese ser humano no había dejado ningún rastro ni de utensilios, ni de cuerpos, ni de huesos que dieran, más allá de la duda razonable, la indicación de que habían podido subsistir a esa baja de temperatura. Todo lo contrario, ni siquiera se sabe si tenían la grasa suficiente en el cuerpo por la alimentación que tenían. Recordamos que en ese momento todavía eran cazadores y recolectores, no se había llegado todavía al sedentarismo. Por eso hablábamos en algún otro programa de las cuevas, porque las cuevas precisamente, la de Altamira, la de las Cox y muchas otras, eran los refugios de los seres humanos en ese momento. Entonces, la nueva hipótesis parece indicar que todos los seres vivos que estaban en ese momento, cuando se produjo este evento climático, desaparecieron. Y entonces hubo una extinción, una de las 6 extinciones de la que habla ya la ciencia y que tiene casi por catalogadas. Y que luego de eso, luego de esa glaciación, de esa baja temperatura tan pronunciada y comprobada en las costas de Portugal, recuerdo a los registros arqueológicos y paleontológicos, seres humanos de otras latitudes, de la misma Europa, volvieron
a esos lugares, volvieron a poblar esos lugares, pero que ya no correspondían al mismo genotipo que había estado poblándolas antes. Esto, de alguna manera, rompe la hipótesis oficial que indicaba, insisto, o sostenía la teoría de Darwin de adaptación de los más altos. Es decir, hubo en realidad, como bien nos dice la nota periodística, una segunda colonización del lugar. No por los mismos que habrían perecido ante el cambio climático, digo cambio climático y hablo de un tema que nos está acometiendo hoy mismo en el mundo, ¿sí? Es un tema de discusión constante. Bueno, en ese momento también lo fue, y entonces estamos aquí en un debate que parecería haber llegado a su fin por los registros arqueológicos. Bueno, nada, escuchar tu opinión, Jeremías, a ver qué impresión te da esta situación, Sí, ¿no? habiendo leído el artículo, habla de un invierno de 4.000 años, Sí, claro. o sea, de un evento que duró 4.000 años. Eso es, obviamente, lo que produce la extinción de esa especie. Ujú. Y después, bueno, el bache que se produce, que es de unos casi, marcan entre 400 y 500.000 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Entre la otra oleada migratoria Sí. de distintas partes de Europa y también de Asia. Ahí, evidentemente, lo que ocurre es lo que ha ocurrido también en los otros eventos donde se producieron estos hechos de la naturaleza, con, obviamente, los humanos en un proceso evolutivo con menores capacidades de adaptación al clima, pero también con menores posibilidades de poder generar condiciones para la habitabilidad de los lugares donde se asentaban. En realidad eran nómades todavía y no tenían un lugar fijo, no estaban establecidos y estaban prácticamente o en las cuevas o a la intemperie, con lo cual no había concepto tampoco de asentamiento permanente, con lo cual estaban expuestos continuamente a las adversidades del entorno, del ambiente y obviamente sin las herramientas necesarias para poder sobrevivir. Entiendo que lo que dice el artículo está muy bueno porque habla de un bache se centra, me parece, mucho más entre ese bache, en lo que pasó en ese bache de miles de años, entre un grupo de la civilización, de la evolución y el otro. Y ahí es donde investigan, por eso lo del diente también imagino que después de más investigaciones saldrán otras hipótesis y otras ideas sobre qué fue lo que ocurrió, porque ahí el diente creo que es de 1.4 millones y después habla de otro descubrimiento posterior que no recuerdo si es 1.2 o 1 millón, o sea que hay una diferencia entre los dos descubrimientos que marca la nota. Sí, sí, hay Hay una, mucho tiempo entre uno y otro. sí, sí, hay una diferencia. En cualquier caso, lo que me pareció muy impresionante, porque uno tiene una idea del tiempo siempre lineal, ¿no? O sea, esta sensación de que el tiempo siempre va para adelante y de que las formas de vida o siguen adelante o se terminan extinguiendo, pero que una vez extintas, bueno, en definitiva desaparecen. Y aquí parece que de vuelta la vida se abre camino, porque sea que se hayan quedado en el lugar, o sea que en definitiva eh, esa parte de la población existente haya desaparecido y hayan venido desde otras latitudes, la vida se abrió camino y bueno, hoy la península ibérica es lo que es, el mundo es lo que es, y el ser humano pudo sobreponerse incluso a un evento de extinción masivo. Vos acabas de dar el dato, yo creo que fundamental. Fueron 4.000 años de invierno y de un invierno, bueno, no de los que tenemos ahora, ¿no? Un invierno que mataba, ¿sí? Que mucho más a personajes, a seres vivos que aún eran nómades, ¿sí?
no tenían casas como tenemos nosotros, ni estufas, y que eran cazadores y recolectores, con lo cual si no podían cazar a la presa se morían de hambre. Esta dieta paleo que ahora anda dando vueltas por muchos lugares, comían solo cuando obtenían alimentos, si no, no comían. Y para guarecerse de Claro, las bien. inclemencias climáticas tenían que encontrar una cueva y si no, tenían que soportar el frío, que evidentemente parece que no soportaron. 4.000 años de invierno, yo insistiría en ese dato impresionante, ¿eh? Sí, calculo que ahí también está lo que deberá investigar, porque bueno, habla la nota también del hallazgo en Portugal Sí. de unas especies de flora y fauna, creo, no recuerdo bien, que Sí. la encontraron también ahí como El polen, encapsulada, sí, el polen, sí. el polen, y eso, bueno, la investigación de esos elementos de la naturaleza también van a poder indicar muchas cuestiones con respecto a ese invierno de 4.000 años. Es como una noche eterna. Sí, Eh, Verdaderamente no creo que haya sobrevivido de la península. Evidentemente se han extinguido, me adelanto al juicio, ¿no? Pero ujú, evidentemente si en un invierno de 4.000 años se ha extinguido esa población en ese lugar específico, pero la humanidad continuó y quizás en otras latitudes no fue tan inclemente como lo fue en ese sector de la Europa de esa época, ni siquiera era Europa. sí. Los continentes estaban unidos. Claro, la famosa Pangea, ¿no? Antes de que se dividieran, había un solo mar y una sola tierra. Sí, Eso también era lo que permitía la sí, migración. sí, Hoy es sí. mucho más difícil. Si hubiera estado dividido ya, no dominaban los mares todavía, no podría, ahí sí hubiera habido una extinción mucho más masiva. Sí, sí, es muy impresionante. Bueno, me gustaría saber tu conclusión final, antes de cerrar el programa, el envío. No, siempre cuando salen estas noticias y estos hallazgos me impresiona la capacidad humana, y siempre viste que hablo de eso, la capacidad humana para sobreponerse y para reinventarse y para inventar cosas y para poder evolucionar continuamente. Hemos llegado a un grado de evolución en la actualidad nunca visto, Sí. ya estamos hablando de la inteligencia artificial, Ujú. y bueno, fíjate de dónde venimos y a dónde llegamos. El hombre ha evolucionado de una manera increíble Sí, sí. y, y por eso puede además volver el tiempo atrás, o sea, investigar el pasado, que eso es algo que quizás antes se hacía con menos elementos y que hoy con los elementos que se cuentan se puede reconstruir la historia de 1.400.000 años atrás. Eso es interesantísimo. Sí, muy impresionante, suscribo tus palabras. Y bueno, si tuviera que decir algo para cerrar, es impresionante que este planeta que tiene alrededor de 3.700 millones de años y este universo que después del Big Bang tiene aproximadamente 13.000, 14.000 millones de años, eh, es tanto lo que desconocemos, que yo podría cerrar el programa diciendo lo mismo que alguna vez dijo Sócrates o Platón, da igual, y puso en boca de Sócrates como primer paso para el conocimiento, reconocer la propia ignorancia. Todos los días salen en los diarios, de manera física o virtual, noticias que de alguna manera vienen a recontar la historia que ya conocíamos, trayéndonos un nuevo antepasado que desconocíamos y entonces trastocando nuestra cadena de supervivencia desde las primeras bacterias que habitaron este planeta. No deja de sorprenderme y honestamente, bueno, solamente cuando uno lee y lee y lee, de lo único que tiene una cierta conciencia es de la propia ignorancia, ¿sí? Así que bueno, nada más por acá. Te saludo, Jeremías. Bueno, dale Bueno, vos, también te saludo, Hernán. cerrá con tu saludo y cierro yo después. Bueno, saludo a todos los seguidores de Juicio del Misterio y los esperamos en nuevas entregas de este Juicio Express. Ahí estamos.
Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Nos vamos a estar viendo en una próxima emisión, sea de Juicio al Misterio Express o de Juicio al Misterio, el programa más completo con los monográficos. Los saludamos desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches.